Mesa de lujo, ya llegó la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en temas migratorios e investigadora del Instituto Mora, miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo está, doctora? Mucho gusto en saludarla, le mando un abrazo. Muy bien, Vicente, pues aquí bien contenta de verte y a ver qué vamos a comentar, porque creo que hay muchas cosas que hay que, pues cada quien tiene una opinión y tiene una visión desde donde vemos, y creo que aporta y por lo menos, bueno, da un panorama. Aquí estoy, presente. Gracias, doctora. Y el doctor Ángel Valderas Puga, especialista en petróleo y energía, a quien también agradezco, admiro, respeto. ¿Cómo estás, doctor? Un abrazo. Compañeros, no escucho al doctor Ángel Valderas Puga, a ver si le movemos ahí una cochinadita. Ahí está el tornillo que faltaba. Estaba apagado el micrófono. Pues un saludo cordial desde Querétaro, a ti y a la doctora Leticia. Ya listos, calentamos motores con Jaime Hernández, como siempre, dispuestos a comentar lo que pasa en el ámbito nacional. A ver, ahí les va. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que pues no ve una cobertura profunda, importante de los medios sobre el caso García Luna. Yo tampoco veo a los políticos, sobre todo del PAN, tomar como un tema, ¿no? Para que no se repita en nuestro país, ni por ahí un dejo de autocrítica, ¿no? Veo a Kenia López Rabadán contra la ministra Yasmín Esquivel, veo a Xóchitl Gálvez contra Claudia Sheinbaum por el tema del metro, veo en fin, a todos en todo, menos en esto, porque saben que podrían salir salpicados. ¿O cómo lo ve usted, doctora? Pues no, pero tienes razón en que hemos visto declaraciones de cada uno de los personajes como los más visibles, ¿no? Y los más parlanchines también, porque se han dado a la tarea de emitir sus opiniones pues de una manera consistente y cotidiana. Entonces, pues da para que hablaran de estos temas, Vicente, porque es primera nota en otro, digamos, no aquí, ¿verdad? No aquí donde tendría que serlo, pero al final de cuentas esto va a acabar siendo el tema de conversación, pues porque nos importa a todos, porque se van a decir muchas cosas, incluso en el escenario de que se diga poco a lo que estamos esperando. O sea, el hecho mismo, Vicente, de que este personaje esté detenido en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, habiendo sido el encargado de la seguridad en este país, ya eso es un escándalo. Y entonces, como ciudadanos, como ciudadanas, en el caso de algunas de las senadoras que, bueno, pues tienen esta tradición de comentar las notas, pues el silencio habla por sí mismo. El silencio lo que demuestra es que es un tema que les cala, que les puede mucho, porque al final de cuentas, pues es el representante perfecto de lo que construyó el Partido Acción Nacional. Ahora sabemos muy bien que coligado con el PRI durante tanto tiempo. Entonces, al final de cuentas, pues es el retrato de ese grupo. Es una lástima que no lo enfrenten así en una autocrítica, incluso en la intención hasta política, Vicente, que pudiera tener esto de decir, oigan, pues ahora sí que vivimos y cómo esto no puede volver a pasar, como tú dices, hasta para aprender de eso y poder marcar una distancia y una diferencia. Pues no son capaces. Y es interesante porque algunas de ellas, pues bueno, salvo la señora Lili Téllez, es gente que tiene mucho tiempo en la política de manera formal, pública, ¿no? No es como que llegaron ayer, que sí es el caso de Lili Téllez, que llegó hace 4 años, ¿no? Las otras dos que mencionaste, la señora Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán, que me tiene bloqueada, Vicente, con la pena, no se va a poder enterar de mis... Ay, doctora, ¿no va a poder dormir usted esta noche? No, hombre, no, ya tengo varios días sin dormir porque me enteré, me di cuenta, pero bueno, igual le mando un saludo. Y yo creo que eso es lo interesante, Vicente, que bueno, se va a enterar, ¿verdad? Pero que el tema es, tarde o temprano tendrán que decir, aunque sea alguito, porque es inevitable. No hablan porque tienen, dirían allá en mi pueblo, la cola sucia, doctor Ángel Valderas Puga, siempre puntual, siempre duro. Epigmenio Ibarra, leo algunos de sus tweets. Hoy se sienta finalmente en el banquillo de los acusados Genaro García Luna. Muy pronto deberá enfrentar a un juez, Felipe Calderón, cómplices en el robo de la presidencia, la matanza y el saqueo. Deben ambos responder por sus crímenes.
También escribe en Twitter Epigmenio: apenas 4 días después de haber dejado su cargo como secretario de Seguridad, Genaro García Luna fundó su primera empresa. Muy pronto amasó una inmensa fortuna con el apoyo de Felipe Calderón y por medio de sobornos obtuvo contratos por casi $400 millones con Peña. Que no se nos olviden los contratos millonarios también con Miguel Ángel Mancera desde el gobierno de la Ciudad de México. Dice Pigmenio Ibarra: ¿cómo es posible que aún haya quien defienda a Genaro García Luna? No solo Genaro García Luna se juzga en Nueva York, aunque por el momento el único sentado en el banquillo de los acusados sea él. Se juzga también al PAN, a las y los que avalaron el fraude y la guerra, a los que se alquilaron para sus montajes, a quienes en Washington lo encumbraron. Y ¿sabes qué, doctor? Creo que tiene mucha razón en esto Epigmenio Ibarra, porque un personaje, por ejemplo, que la anda jugando de aspirante a la candidatura del Va por México, la alianza putrefacta de Claudio X González, estuvo en el gobierno de Fox como secretario de Gobernación cuando García Luna estuvo en la AFI, cuando empezó con sus malandradas, de acuerdo a lo que hoy sabemos, y que cayó, o que no se enteró, y que también se hizo tonto durante el sexenio de Felipe Calderón. Me refiero a Santiago Krill. Y hay muchos como este veterano que, pues sí, callaron como momias, doctor Ángel Valderas Puga. Pues mira, coincido totalmente con la doctora Leticia y creo que con millones de mexicanas y mexicanos que hemos visto este silencio, estruendoso silencio, desde que detuvieron a García Luna. Desde ahí hemos visto que ha pasado en sordina. En cualquier otro país, ahorita, la dimisión, por ejemplo, de la ministra de Defensa en Alemania, genera un escándalo mediático y es la dimisión de una ministra. El hecho de que se haya detenido a un personaje, al más alto funcionario del gobierno mexicano, si excluimos la detención está al mismo nivel, del exsecretario de Defensa, que fue detenido en Estados Unidos, generó un escándalo mediático. Tenemos, por un lado, estaba viendo el video de Kenia López Rabadán, durísima, ruda, contra la ministra Yasmín Esquivel. Estas 3 senadoras que se sientan a charlar, a tomar café, a platicar, rudísimas con Claudia Sheinbaum, rudísimas con Laida Sansores, no enfrente, porque Laida a las 3 enfrente las pondría en su lugar. Pero son extremadamente suavecitas. Yo también utilizo mucho la frase que utilizó hace ratito Jaime Hernández: no tocan ni con el pétalo de una rosa. Y lo que tú dices en Sonora, y dice mi mamá, tienen la cola cagada. ¿Por qué el silencio? Vi un tuit con un video que sacó Kenia López Rabadán diciendo que la ministra Yasmín Esquivel debería avergonzarse por esto y otro. Bueno, en primera, quienes tendrían que avergonzarse son todos y todas las panistas por haber tenido a una gente como García Luna, que además, vean la diferencia, 2 pesos, 2 medidas que se contraponen. Por ejemplo, Kenia López Rabadán, durísima por el plagio de la tesis de Yasmín Esquivel. Pero cuando hasta el New York Times publicó el plagio de la tesis de Enrique Peña Nieto en 2016, y ya era representante popular Kenia López Rabadán en 2016, se quedó callada, y Enrique Peña Nieto plagió su tesis, el 30% de su tesis. Cuando eso se publicó, ella era diputada de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Nunca sacó ningún video diciéndole a Enrique Peña Nieto, en ese momento presidente de la República, que se tendría que avergonzar por plagiar la tesis.
que hasta la Universidad Panamericana admitió que Enrique Peña Nieto había plagiado su tesis de licenciatura. ¿Dónde estaba Kenia López Rabadán para pedirle a Peña Nieto de que se avergonzara? Pues no pueden decir, porque en su momento se quedaron callados. Y a panistas y panistas ni les conviene, ni deben de tener pesadillas de García Luna. Yo no soy optimista. No creo que García Luna, ojalá me equivoque, que García Luna denuncie a sus cómplices, Vicente Fox y Felipe Calderón, porque creo que firmaría hasta su sentencia de muerte. Creo que más bien, pues va a decidir quedarse 20 años en la cárcel o de cadena perpetua y se va a quedar callado, como se hace en la mafia, en la Cosa Nostra, en la Andrangheta, en la Yakuza, ¿no? Eso hacen los mafiosos, se quedan callados y no denuncian a sus cómplices. Pero efectivamente, Kenia López Rabadán debería de avergonzarse, porque están todos los datos precisos, de esta supuesta guerra al narco. Recordemos que García Luna está detenido en Estados Unidos acusado de 5 cosas. 4 tienen que ver con delincuencia organizada y más específicamente con el tráfico de estupefacientes. Kenia López Rabadán busca y le dice que AMLO la propuso, como si fuera culpa de Andrés Manuel lo de la tesis plagiada. Y AMLO la propuso y el Senado la aprobó. Sí, pero en el caso de García Luna, eso no lo eligió ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores, ¿eh? Fueron designaciones directas de 2 panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón, directamente responsables. Ahora, creo que solamente Xóchitl Gálvez, Lili Téllez y Kenia López Rabadán le creen al comandante Borolas, Felipe Calderón. Ya lo vimos medio beodo cantando en Alicante, España. Solamente ellos le pueden creer que no sabía nada. Ay, no sabía nada Felipe Calderón. No solamente en sus 6 años en los que fue impuesto como presidente de la República, sino también en el periodo de Vicente Fox y en la AFI, que no nos vengan con cuentos que no sabía nada, porque no nada más era García Luna. Había todo un equipo de gente que estuvo con él en el CISEN. Ahí está Cárdenas Palomino, ahí está Ramón Pequeño, ahí está el prófugo que está en Israel, Tomás Cerón de Lucio. Es todo un grupo. Y no sabía nada. Yo recuerdo que en los años de Felipe Calderón, Reporte Índigo había publicado una serie de reportajes sobre toda esta cofradía, ¿no? O sea, entonces Calderón, ¿qué? Era presidente, no sabía nada, se dedicaba a tomar después de la comida. ¿Qué hacía Felipe Calderón para no enterarse? Bueno, yo no se los creo. Yo creo que Felipe Calderón sabía, ¿no? Sospecho que Felipe Calderón era cómplice y efectivamente las tonterías que sale a decir Felipe Calderón, pues las dice ya desde España. Creo que por 5 poderosos motivos no está en México. Y pues más bien yo creo que los panistas y las panistas nos deben una explicación. ¿Qué pasa con García Luna? Estuvo 12 años en las fuerzas de seguridad, en cargos del primer nivel. Y mira, no tiene que ver, pero ya me acordé, dije, déjame también les pido otra cosa a Rabadán, a Xóchitl Gálvez y a Lili Téllez, que nos digan qué hicieron los panistas con casi el $1 billón de excedentes petroleros en los sexenios de Fox y de Calderón. Casi $1 billón de pesos, perdón, de excedentes petroleros. ¿En qué se los gastaron?
pues que ya de una vez nos informen de eso, ya aprovechando. Oye, doctora, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera, y creo que también esto es importante porque anda mucho jaloneo al interior del movimiento de la Cuarta Transformación, que si que si aquel, que si yo sí soy obradorista, que si tú no eres tanto, que si... Bueno, el presidente hoy retoma otra vez, enfoca el debate. El presidente dice que es Claudio X González el que dicta las reglas en el PRIANREDE a expensa de los militantes. Quiero que veamos y escuchemos las declaraciones del presidente y lo vamos desmenuzando para la audiencia de Sin Censura, doctor. De hecho, no de derecho, de facto, no de jure, el jefe de el Supremo Poder Conservador es Claudio. Él es el que está fijando las reglas. Claudio X González. Entonces, ¿cómo le van a hacer? También, porque ya en el partido que nosotros fundamos y que ahora tengo licencia para ocuparme de la presidencia, ya está definida una ruta y hay un procedimiento que es una encuesta, pero de repente nos enteramos de que hay acuerdos en el bloque conservador, pero son de lo más antidemocrático que puede haber, porque nada más lo anuncian. ¿Quiénes deciden? Ni los militantes de sus partidos. Imagínense una gente de Coahuila, del PAN, que ahora, por decisión de los de arriba, tiene que apoyar al PRI y a los Moreira, cuando los engañaron con esto que está no sé diciendo cuánto el presidente, tiempo. Imagínense a los Enrique de la Madrid, a las Beatriz Rangel, a las Claudia Ruiz Massieu y a todos los que aspiraban en el PRI a la candidatura presidencial en el 2024, que se tengan que morder la lengua para no mentar madres luego de que la cúpula de los partidos, Alito Moreno, Marco Cortés, Chucho Zambrano, hayan decidido que en el 2023 definen los candidatos el PRI y en el 2024 el PAN. Pero el mandamás en el sector conservador es Claudio X González, y obviamente suscribo lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, doctora. Oye, pero está muy divertido cómo se los chamaqueó Alito, ¿no? Eso está como muy, muy extraño dada la trayectoria, la capacidad, la convocatoria que en algún momento lograron tratando de quitárselo de encima hace unas semanas. Y ahora resulta que el cuate les da la vuelta y ya tiene el control del partido y ya tiene la posibilidad de negociar con su jefe. Obviamente ahí sí va a entrar la parte del señor X, cómo va a discutir y cómo van a llevar a cabo las listas, que al final para él son fuente de poder, porque finalmente el hecho de que él pueda designar a algunos, quitar a otros, pues son compromisos que va a poder tener y lo van a poder mantener en la vida política pues un buen rato. Eso sí llama la atención frente a gente que ha tenido una larga trayectoria en términos de estar en el juego político tanto tiempo. Yo me acuerdo la molestia y la furia, pero te estoy hablando hace 2 semanas, de la señora Claudia Ruiz Massieu, que justo decía esto, ¿no? Que cómo era posible y cuestionaba el poder omnipotente que estaba teniendo, en este caso, Alito.
Y a propósito de esto, bueno, pues me da mucha risa cómo sale también después de la reunión que tuvieron, que dicen que de 3 horas con el equipo de Coparmex, que les fueron a leer ahí la cartilla y a decirles, no, si no vamos nosotros, incluso en las planillas de los de posibles nombres a votar, bueno, pues esta alianza no tiene futuro porque si nosotros, ustedes no pueden, o sea, todos los partidos políticos juntos no podrían, según dice Claudio X González, no tendrían la capacidad de movilizar si no los incluyen a ellos. Híjole, Vicente, realmente es un panorama muy difícil si ya te lo dice tu propio aliado y jefe, ¿no? Entonces, creo que en este escenario, pues obviamente les echa más sal a la herida, más limoncito a la herida el presidente López Obrador en el sentido de reiterarles pues que es muy claro para la ciudadanía, para quienes los estamos viendo, porque digamos, tampoco es que hay misterio, ¿no? Yo creo que tampoco estamos diciendo algo que yo supe o me enteré o de alguna manera se puede insinuar que ocurrió, no, abiertamente se ha dicho, sin la intervención de estos participantes en términos de la representación de la sociedad civil, dicen ellos, ¿no? El activista social Claudio X González, como él dice, no podrían tener ni siquiera la capacidad de competir. Muy extraño. Y dicho eso, pues yo sí creo que viene un panorama muy interesante, obviamente ahorita desdibujado en términos de cómo se va a ir planteando realmente las candidaturas y cómo van a tomar fuerza, no tanto, en el Estado de México, que creo que hay un cierre de filas muy importante, pero sí en el caso de Coahuila, porque estos son los laboratorios políticos frente a los cuales se va a abrir ya el escenario de la disputa en el siguiente año. Entonces, por ahí veo, y pues interesante al final de cuentas, cómo acabó un aprendiz de activista social que a mí me da risa, la verdad, porque yo pues no lo ubicaba al señor Claudio X González así en esos temas, pues cómo acabó siendo tan protagónico y tan interesado en aparecer él mismo, en ser un portavoz y en tener una capacidad ya no atrás, ya no controlando, ya no solo, ya sabes, moviendo los hilos a través de la lana, el dinero, sino ya siendo él y su equipo y Gustavo de Hoyos también muy interesados en tener voz y capacidad de ver su nombre ahí dibujado. Oiga, doctor Ángel Valderas Puga, me llama la atención la defensa y bueno, me llama la atención porque lo compara con la oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador, del método de elección de candidato para el 2024, la encuesta. Dice, ya está la ruta. El presidente, a pesar de las críticas al método, él se va a morir en la raya defendiendo el método porque es una concepción del hoy presidente, desde que era presidente del partido. Y bueno, pues en efecto, en la oposición son tan democráticos que entre los presidentes de los partidos deciden porque le consultaron a la militancia si querían la coalición, la alianza va por México. A ver si no se lo chamaquea, como dice la doctora Alito Moreno, ya que tiene la mano en el 2023 y en el 2024 dice, ¿saben qué? Aquí rompemos, vamos por nuestra cuenta, mi querido doctor Ángel Valderas Puga. Pues mira, te voy a decir que el juniorcito Claudio X González parece como el director de circo cuando entran o los animales, que los respeto mucho los animales, o los payasitos, como los payasitos de la tele. Y entonces ahí sale Marco Cortés, sale Alito Moreno y sale Jesús Zambrano con su bolita roja aquí, ¿no? Y su carita pintada de payasito de la tele. Y cuando el juniorcito les truena los dedos, estos tres brincan un aro con fuego. Se ponen de patitas y piden croquetas. Y si les dice que se echen, se echan. Y si les dice que se levanten, se levantan. Y si les dice que no pelen a Jesús Zambrano,
porque en 2023 es el PRI, en 2024 es el PAN, pero llévenselo de Patiño a Jesús Zambrano, pónganlo ahí al enanito, que nada más esté presente. Y, ¿qué te voy a decir, Vicente? No tienen dignidad. Ni Marco Cortés tiene dignidad, ni Alito Moreno tiene dignidad, ni menos Jesús Zambrano tiene dignidad. A mí, yo los veo, y cada vez que los veo, me imagino a monitos de ventrílocuo, donde está el juniorcito con la mano metida acá atrás, arriba de la cintura, conste, y les mueve la cabecita. Digan esto, hagan esto, salgan a rueda de prensa cuando yo les digo. ¿Qué nos está exhibiendo esta oposición en México? Y no sé por qué no se avergüenza Kenia López Rabadán que alguien que no es de su partido les dé órdenes a su partido. Primero, tú lo señalaste y hay que remarcarlo siempre. Una actitud profundamente antidemocrática en donde alguien que no milita en ninguno de esos partidos les da órdenes. Pero el problema no es el juniorcito. El problema son los que acatan las órdenes del juniorcito sin que nadie lo haya elegido. A mí me parece una burla, me parece un circo, me muestra una estatura intelectual extremadamente baja de esta gente de la oposición. Les quiero recordar a los que están siguiendo esta transmisión que el juniorcito de Kimberly Clark de México se había presentado como experto en educación, que el señor andaba de beso, casi de lengüita, con el Bester Gordillo, y que andaba promoviendo esta reforma educativa. Acuérdense, había dentro de tantos membretes, se había inventado, además de Mexicanos Primero y por la educación, etcétera, y allá andaba este señor, que yo no sé la verdad ni qué ha estudiado, pero de experto en educación tiene lo que yo tengo de chino mandarín antiguo. Es decir, nada, mano, nada. Yo no tengo nada de chino mandarín. Pues ese señor tampoco. O sea, yo lo que quiero que les recuerde que es, este señor ha querido imponer políticas públicas de las cuales seguramente ha querido sacar raja. Entonces ahora pasó de experto en educación a ser líder de 3 partidos que van hacia la extinción. A mí me gustaría saber, tú tienes razón, uno puede cuestionar el método de Morena en las encuestas, está muy bien, pero el juniorcito va a dedazo. ¿Quién lo eligió? Y aquí es una falta de respeto hasta de todos los afiliados al PAN, todos los afiliados al PRI, todos los afiliados al PRD, que ven cómo sus dirigencias acatan las órdenes de alguien que no fue elegido, ya no digamos por encuesta, ya no digamos por sondeo, ya ni siquiera por dedazo, sino por autodedazo. El señorcito es un junior. A ver, todos sabemos que es un junior. ¿De qué vive el señor? ¿De qué trabaja? ¿En dónde trabaja? ¿En dónde cobra? Pero es parte de esta clase política empresarial, entre comillas, porque yo les recuerdo que el papá de Claudio X González, bueno, pues era el gerente, el directivo en México de una empresa que no es mexicana. ¿Qué mexicano puede pensar que Kimberly Clark con ese nombre es una empresa mexicana? Por favor, tiene su sede en Dallas, es una empresa norteamericana. Son de estos empresarios que simplemente se hacen cargo de las filiales de empresas extranjeras. Doctora Leti y Vicente, se acordarán ambos que Vicente Fox se presentaba a sí mismo como empresario porque fue gerente en América Latina de la Coca-Cola. No, perdón, no eres empresario, eres achichincle. Te pagan por ser achichincle.
de una empresa extranjera. Y lo mismo pasa con Kimberly Clark. Bueno, cierro. Para mí, el señor activista social es un juniorcito, lo voy a decir a la Noroña, es un juniorcito pedorro. Pero el problema, repito, no es él. No es el juniorcito pedorro, no. Es la cúpula del PAN, la cúpula del PRI y la cúpula del PRD que andan ahí. Yo no sé si los está maiceando, qué les ha ofrecido, de qué le sirve al PRI haber sido el partido más importante de México, de qué le sirve al PAN tener una longevidad de décadas cuando llega un juniorcito pedorro a darles órdenes. O sea, partidos que echaron a la basura su historia. Efectivamente, como tú señalas, los priistas, a todo dar, que el candidato a la presidencia lo ponga el PAN y que el candidato a la Ciudad de México lo ponga el PAN. Pues ya mejor fúndanse, llámense PRIAN, ya, desaparezcan a uno de los dos. ¿Cuántas veces no escuchamos a los panistas? Y ahorita qué bueno que señalaste a Santiago Krill, porque es otro de estos payasitos del circo. Aquella vez en San Lázaro, donde se le fue las ondas de criticar al PRI como un partido nefasto. Caray, pero son nuestros aliados. Entonces, pues sí, fuera máscaras, se han quitado las máscaras, pero repito, tenemos una oposición verdaderamente que da vergüenza, que da pena ajena, y ahí incluyo a todos los afiliados al PAN, al PRI, al PRD, que dejan que alguien que ni siquiera milita en sus partidos les dé órdenes y les diga qué tienen que hacer, cuándo tienen que hacer y cómo tienen que hacer. Para mí, muestran el vacío de liderazgos como para que venga alguien de fuera a decirles lo que tienen que hacer y lo obedezcan como con una actitud de servidumbre digna de hace 500 años. Así, yo veo al juniorcito pedorro que les dice a 3 dirigentes de partidos nacionales, mantenidos además por el pueblo de México, y que les dice, lámanme los zapatos y las suelas, y se los lamen. Así los veo. Ver, ahí les va. Esto que va a hacer trinar de coraje a muchos en la oposición y que no van a poder digerir los analistas que tanto pedían que Biden viniera a México a jalarle las orejas al presidente Andrés Manuel López Obrador en la cumbre trilateral de hace unos días. Esos que dicen que López Obrador solamente le apostó al circo y que nada más sacó de Biden la aterrizada en el AIFA. Pues yo creo que Biden se fue muy contaminado con el factor AMLO. A lo mejor por ahí le escondieron un AMLito como brujería en la maleta a Joe Biden, porque ha tuiteado hace un rato, acaba de tuitear, our administration is making the super wealthy and corporations start to pay their fair share. It's time we reward work, not wealth. Válgame Dios, se socializó, se a López Obradorizó Mr. President Biden. Nuestra administración está haciendo que los supermillonarios y las corporaciones empiecen a pagar lo que les corresponde, justamente lo que les corresponde. Es tiempo de que se premie el trabajo y no la riqueza. No, pues, a la López Obrador, doctora, y me van a gritar palero, pero pues es que si no, ¿cómo, doctora? A ver, ayúdeme. Bueno, pues mira, Vicente, yo creo que en Estados Unidos tiene un tiempo que se ha planteado este debate
que tiene que ver justamente, y que acaba de salir el informe de Oxfam, que digamos es un elemento más que se suma a la discusión que conocemos bien de cómo los super archirrecontramillonarios se hicieron más archirrecontramillonarios a propósito de la pandemia. O sea que justamente un escenario tan terrible para la inmensa mayoría del planeta enriqueció a quienes ya eran de por sí muy ricos. Entonces, en este escenario, lo mínimo que podríamos ver en términos de un liderazgo como el de Biden es que le empiecen a mover por ahí cuando hay voces muy fuertes. Digo, era una de las propuestas que tenía en su momento Bernie Sanders, que era que empujar a esta, que es una reforma fiscal que se necesita mucho, y que la verdad sí es importante que ocurra en estos países, porque incluso en Francia el 80% de los ricos son producto de herencias. Entonces, eso no es que esté mal que haya una herencia, pero que tiene que haber una retribución a la sociedad de la cual extrajeron esa riqueza. Es decir, hay una parte en la cual vivir en una sociedad también tiene que ver con compensar eso que tiene que ver con ganar y participar en esa comunidad. Entonces, me parece que es muy importante, que me gusta que lo retome, que lo haga público, que lo hagan y que lo traduzcan en políticas públicas, no nada más en rollo, ¿verdad? Porque eso daría y ayudaría mucho a que en otros países como México se pudiera avanzar se ha planteado, ¿no? Hay algunos que incluso parte de lo que criticaban mucho al inicio del gobierno de López Obrador era que por qué no iba con una reforma fiscal agresiva a cobrarle a los más ricos. Bueno, pues si no pagaban los más ricos, tú puedes hacer un montón de reformas y este país está lleno de leyes maravillosas. El problema es que se cumplan, el problema es que efectivamente se respeten. Entonces, yo creo que en México sí se ha dado un paso importante en términos de generar ya y eso confiamos en que se mantenga, no es que nada más sea digamos, un momento luminoso, sino que las personas paguen los impuestos que les corresponden, como ha ocurrido con personajes como este señor Claudio X González, que habían hecho esta cuestión que era cómo le daban la vuelta a incluso donaciones, incluso a mecanismos muy, muy bien diseñados, y acuérdate que lo hemos platicado acá, legales, o sea, no es que fueran ilegales, sino justamente mecanismos que permitían la condonación, el desvío o incluso esta cuestión de las factureras famosas, que era cómo generabas formas de evadir impuestos de manera muy sofisticada y que requiere realmente un pool de abogados y de notarios y de todo conocedores de la cuestión de los impuestos. Entonces, me alegra que se pueda avanzar, lo digo en el caso de Estados Unidos, jura lo que van a acabar con que la oposición allá a decir que ahora Biden es comunista y se van a volver Venezuela y todo esto que ya sabemos, esta retórica. Pero bueno, lo más lejos que pueden estar los demócratas en Estados Unidos es del socialismo y del comunismo, la verdad. Pero sí creo que una cuestión y un escenario que plantee condiciones de más justicia, que permitan una mejor redistribución de la riqueza en un país como Estados Unidos, que los últimos años, digamos los últimos 20, 30 años, ha hecho de la desigualdad un sello que no de esta manera, no de una manera tan abrupta, tan dura. O sea, Estados Unidos hoy tiene estándares de desigualdad como la mayoría de los países, siendo que era un país en el cual justo este elemento que permitía una cierta igualdad, una cierta cercanía, que daba por lo menos un tono de más justicia, y de ahí la admiración por esa nación, bueno, pues se ha ido realmente al caño porque tienen unos estándares que ya no son sostenibles ni en su propia sociedad y la verdad es que a nivel mundial. Ojalá que este sea más que un tuit, una propuesta de política pública, y el escenario tan apretado que tienen los demócratas en Estados Unidos les permita y les dé pautas de negociación si es que se llega a avanzar en una propuesta como esta, Vicente. A mí, pues sí me alegra, y sí me alegra porque también fortalecería un discurso que aquí en México empiece a avanzar en esa línea. Claro, algo que no se le puede regatear al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno, sobre todo de la mano de la mujer de hierro, como se le ha llegado a conocer a Raquel Buenrostro cuando estuvo en el SAT, hoy es secretaria de Economía, es que se está recaudando más, que los
poderosos, que las corporaciones, que los mega ricos están pagando lo que les corresponde de impuestos. Ahí están las pataletas, por ejemplo, de Ricardo Salinas Pliego. Bueno, dame tu opinión, doctor, de el chairo Joe Biden. Se volvió chairo el presidente de Estados Unidos, pero sí me gusta este enfoque que le da la doctora, que de alguna manera es reforzar lo que se viene diciendo desde el sur, en este caso desde México, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por mucho tiempo los ricos no pagaron lo que les correspondía en justicia de impuestos, y ahora hay que pagar, que hay que premiar el trabajo y no la riqueza. Pues mira, pues yo creo que a Andrés Manuel le están haciendo caso. Esta es la jornada de hoy. Esta nota en la sección de economía: súper ricos acumulan al día 2.700 millones de dólares. 2.700 millones de dólares al día. 54,000 millones de pesos. Yo vivo en el estado de Querétaro. Eso que ganan al día los súper ricos supera el presupuesto anual del estado de Querétaro. Es el neoliberalismo. Por aquí, ya no sé quién en los comentarios puso el neoliberalismo desde Margaret Thatcher en el Reino Unido y desde Ronald Reagan en los Estados Unidos. Y bueno, pues miren, yo así trabajo. Ahí están con mi marcatextos, pues porque sí me llama la atención. Fíjate, Vicente, Elon Musk, que llegó a ser el hombre más rico del mundo, pagó una tasa de impuestos de alrededor del 3% entre 2014 y 2018. Yo quisiera que alguien de la gente que está siguiendo estas transmisiones nos dijera quién paga, por ejemplo, un trabajador dependiente, quién paga 3% de impuestos. Oye, los grandes ricos en este país no pagaban impuestos. ¿Y quién tenía que pagar los impuestos que ellos no pagaban? ¡Oh, sorpresa! Pemex. La Pemex tuvo que pagar durante años en los sexenios de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, incluso más del 100% de sus ingresos. Porque, como estos no pagan, pues entonces que pague Pemex, que quiere decir pagamos todos. No es posible esta situación. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Yo creo que la oposición está desquiciada. Mira, yo escribí en el Universal de Querétaro esta semana que una de las cosas que no han asimilado, podrá parecer un detalle menor, pero no, es que no conciben que el Air Force One aterrizara en el Felipe Ángeles. Hasta ese detalle insignificante o mínimo les molesta. Ya le tomaron tirria a Biden. Y que me disculpe el señor López Dóriga, que salió a decir públicamente que se cortaba uno y la mitad del otro, de los dedos meñiques, que el Air Force One no iba a aterrizar en el Felipe Ángeles. Y luego ni siquiera piden disculpas. Ahí está la señora Dolly Esteves desde Washington diciendo que sus datos duros, sus fuentes, le decían que el Air Force One no iba a aterrizar ahí. Bueno, hasta eso les molesta, y les molestó la actitud digna del presidente. Tenemos un presidente que tenía un plan de gobierno que no viene de ahora. Plan Alternativo de Nación, que desgraciadamente el acrónimo es PAN, 2005. Cuando Andrés Manuel compite por primera vez por la presidencia de la República, donde el panista Vicente Fox, con un pavor de que Andrés Manuel ganara las elecciones, lo hacen el proceso del desafuero en 2005, era porque no lo querían ver competir. Igualito que le hicieron en Brasil a Lula da Silva, que no, y igual a Rafael Correa en Ecuador, o a Evo Morales, que no compitan porque nos van a ganar. Y desde ese plan alternativo de nación, 2005, hace 17 años, Andrés Manuel planteaba
una cuestión fiscal más cercana a la equidad, a la distribución de la riqueza. Oye, a ver, Vicente, tú que en Sin Censura te andas dando un entre con Elon Musk en entradas, por ejemplo, aquí Elon Musk te puede hablar que tiene 100,000 millones de dólares. Bueno, los superchats de Sin Censura casi llegan a 100,000 millones de dólares. Dios te oiga, hazme la buena. Sí, van a llegar, perdón, van a llegar. Sí, pero a ver, Vicente, si tú estás ganando, discúlpame, 100,000 millones de dólares en tu país y pagas, como todos los mortales, un 30%, te van a quedar 70,000 millones de dólares. Eso es 1.4 billones de pesos de ganancia y estás pagando los impuestos porque estás sacando la riqueza de un país, y que no se haga el señor Elon Musk, porque incluso Tesla utiliza infraestructura creada con dinero público en los Estados Unidos. No se diga a los empresarios en México. ¿Por qué sangrar a Pemex y por qué sangrar a Comisión Federal? Porque ellos no querían pagar. Entonces, ¿qué también a la oposición en su cabecita muy vacía, acuérdate que ya he hecho referencia a El silencio de los inocentes, a esta película, en donde les hacen lobotomía, les abrieron y con una cucharita se comieron los sesos. Que si son de panistas deben saber bien feos, inclusito con limón y chilito, no creo que sepan buenos. Pero no los usan, Vicente, no los usan. Y entonces ahora se la agarran personalmente con Biden, porque ellos hubieran querido ver a un Biden agresivo, como son ellos, querían ver a un Biden con la actitud de Lili Téllez, a una Lili Téllez disfrazada de botarga de Biden, como la senadora Xóchitl Gálvez con su botarga de dinosaurio, porque eso sí le sale muy bien, meterse dentro de botargas. Y entonces ellos lo que querían era un Biden que llegara a regañar a nuestro presidente en nuestra casa. Y para ellos eso está bien. Es evidente que hay políticas públicas que el gobierno de la 4T ha implementado, pero que además, te voy a decir, ni son novedosas ni son los primeros países en donde se han implementado. Andrés Manuel permanentemente nos hace referencia al estado del bienestar europeo, que se instauró, por ejemplo, también en algunos lugares en América Latina. No hablemos del socialismo, porque yo conozco gente de derecha, bastante estúpidos, que se jubilan y no se dan cuenta que su jubilación proviene de una propuesta socialista comunista. Ah, trabajan 8 horas, pero no saben que la jornada laboral de 8 horas es una propuesta socialista comunista. Alegremente cobran un aguinaldo, y si no les pagan un aguinaldo hacen unos panchotes, pero son medidas socialistas o comunistas. El pago de las vacaciones, quien tiene un trabajo estable, todas esas medidas en México, Infonavit, Seguro Social, son medidas socialistas propuestas por el socialismo, propuestas por el comunismo. Pero que es bien cómodo tenerlas y luego despotricar contra estas medidas. Entonces, ¿qué le tuerce a la oposición? Ya me los imagino tomando frascos, jarras enteras de Pepto-Bismol, pues que no le salen las cuentas. Leti, Vicente, ¿a qué llegó Biden ahorita a los Estados Unidos? Llegó a hablar de que no, el sector energético en México y bla, 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 y fue a regañar a Andrés Manuel. No, él llegó ahorita a defenderse de una ofensiva que incluso le tronó estando en México por documentos clasificados que fueron encontrados en su garage. O sea, Biden tiene sus problemas y se va a dedicar a resolver sus problemas internos. Entonces, cierro. La oposición enfermiza que tenemos en México les retepatea que otros gobernantes vean con claridad objetiva que México está avanzando, que tenemos un presidente con respaldo,
que tenemos programas sociales. A ver, miren, la pensión universal, la jubilación en Europa, es estatal. No es como en México ligada a un trabajo. En Europa, hayas trabajado donde hayas trabajado, tienes derecho a una jubilación, porque tú contribuyes no a una empresa, sino contribuyes al Estado. No existe que pensioniste y que el seguro social o que una jubilación privada en las unidades autónomas, las jubilaciones ligadas a contratos colectivos, ¿no? Es un derecho universal. Pero que no lo proponga Andrés Manuel, porque entonces sí es una blasfemia. Síntesis, nada le sale bien a esta oposición chafa, que además es extremadamente ignorante. Mi querido doctor, como siempre es un deleite escucharte, escuchar a la doctora Leticia Calderón Chelius. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente que nos está viendo, las más de 14,000 personas en estos momentos conectados y conectadas en vivo y en directo, para que te sigan en redes sociales, doctor? Pues ya que me estás corriendo, yo me voy a cenar, me voy a hacer ahorita mi panecito tostado. No, un abrazo desde Querétaro, Vicente, y también a la doctora Leti. Ya saben que mis redes sociales son facilísimas. Ángel Valderas en YouTube, en Facebook y en Twitter. Y quienes tienen chance de meterse en internet, mañana es miércoles, de 9 a 10 de la mañana, tenemos un programa en vivo, en televisión, en TV WAC, cualquiera que se mete TV WAC en vivo en YouTube, ahí me puede seguir. Publico en el Universal Querétaro todos los sábados en la mañana, y cuando me invita Azul Alzaga, pues ahí ando. Estuve ayer en TV Capital 21 comentando cuestiones ligadas a los energéticos, y pues ahí ando. Muchas gracias por el espacio, Vicente. Un saludo cordial desde Querétaro, como siempre, un placer, y muchas gracias también a la doctora Leti. Un saludo cordial, siempre un placer compartir con ella estas mesas de diálogo. Claro que sí, doctor. A ver qué día invitas a la cena. Doctora Leticia Calderón Chelius, tú también andas en diferentes medios, en diferentes espacios, y eso lo celebro. ¿En dónde te apoyamos para que siga avanzando tu cuenta o tus cuentas, doctora? Pues mira, Vicente, ahí a donde me preguntan, yo opino. Y muchas gracias siempre por el espacio. Y le preguntaba yo, Adriana, justo si podría comentar, Vicente, a propósito de esto, que en redes sociales y en mi cuenta @LetiChelius también lo subí, pero estamos muy preocupados porque dos compas, Ricardo Arturo Lagunes y el profesor Antonio Díaz Valencia, en Michoacán, el día de ayer, fueron pues secuestrados, Vicente. Y tenemos las imágenes, Adriana. Después. Tenemos las imágenes, Adriana, por favor. Me parece que sí es muy preocupante, y sabemos muy bien que en la medida de que esto se mueva lo más pronto posible, Vicente, y que claro que las autoridades están enteradas, claro que están en el tema, digo, eso también quiero decirlo, pero entre más presión podamos hacer, mañana hay una convocatoria incluso a ir ahí al Zócalo, pues a reunirse, y que se sepa que el tema, y que ellos ahora sí que no están solos, Vicente. Muy preocupante, porque esto es, yo creo que el mayor terror que vivimos en México, saber que alguien puede, en este caso abiertamente secuestrados, no es que estén desaparecidos en el sentido de que de repente no saben dónde están las personas, no, aquí fueron levantados, y estamos hablando de un tema muy delicado porque son activistas, y en el caso de Ricardo, pues un abogado muy prominente que ha acompañado las causas de los derechos humanos, y en este tema, la cuestión de la defensa de la tierra en esa zona de Michoacán. Gracias, Vicente, por permitirme decir esto. Claro, doctora, nosotros en solidaridad también. Sé que hay una manifestación mañana a partir de las 6 de la mañana frente a Palacio Nacional, un plantón para que aparezcan con vida Antonio Díaz Valencia y Ricardo Arturo Lagunes Gasca. Ojalá que así sea, y pronto, doctora Leticia Calderón Chelius. Te mando un abrazo, doctora, y por favor, manténnos al tanto del caso de estos dos compas de Michoacán. Así será, Vicente. Un abrazo grande para ti, y gracias a todos por el apoyo. Gracias. En esta mesa de doctores, la doctora Leticia Calderón Chelius y el doctor Ángel Valderas Puga desde Querétaro. Buenas noches.
Provecho, doctor. Y bueno, déjeme